Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de información dedicada 100% a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas, en una semana que ha sido difícil en materia económica. Tuvimos las cifras de IMASEC complejas, las cifras de empleo también malas, y también malas cifras para el bolsillo. ¿Por qué? Porque durante esta semana también informó la ENAP de un nuevo reajuste en los combustibles. Van a subir 32 pesos por litro las bencinas y se pronostica que en las próximas semanas van a subir otros 60 pesos. Felipe Gallegos con la nota. No me diga eso. ¿De verdad? Sí. Oh, ¿qué hay que hacer? Fue la reacción inmediata de esta automovilista al enterarse de la mala noticia. Este jueves, otra vez, suben todos los combustibles. Según informó la ENAP, la benzina de 93 octanos elevará su valor en 32,1 pesos por litro, lo mismo que la benzina de 97 octanos, mientras que el petróleo subirá 15,9 pesos por litro. Cada día sube más el costo de la vida, nada más. ¿Qué podemos hacer contra eso? Nada. Yo tengo que atravesar todo Santiago para llegar a mi trabajo. Aquella persona que va a su trabajo en vehículo, a todo nos afecta. Se trata de la cuarta alza consecutiva que deja el litro promedio de 93 octanos en la región metropolitana al borde de los 1.300 pesos. Yo le he hecho acá porque esta es la bencinera más económica que hay como en alrededores. Esta bomba es una de las más baratas y al ser de las más baratas conviene venir. Así como Enzo y José, muchos automovilistas buscan alternativas para ahorrar. Existe el sitio benzinaenlinea.cl para poder cotizar los precios de todos los combustibles. Allí, por ejemplo, se puede observar que la más económica de la capital es la JLC de Quinta Normal, donde el litro de 93 cuesta 1.203 pesos. Más de 100 pesos menos que la Petrobras de Avenida Manquehue en Las Condes. Para la benzina de 97 octanos, la diferencia entre la más económica en Quinta Normal y la más cara en Conchalí supera los 140 pesos. Estamos en un periodo en el cual los precios internacionales de los combustibles han aumentado y el valor del dólar también ha subido. Por lo tanto, eso hace que aumente el precio de internación de los combustibles. Vamos a tener algunas alzas adicionales de los precios de los combustibles, pero como ha ocurrido en otras oportunidades, amortiguado por el funcionamiento del MEPCO. Y para el día 26 esperamos un nuevo incremento y también esperamos que ya para el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, también se dé un nuevo incremento. Es decir, nuestro escenario base hoy es una variación de 3 veces más. Y claro, la de este jueves no será la única alza. El precio internacional del petróleo y el dólar nos juegan una mala pasada. Sin embargo, desde Concepción, la presidenta del Banco Central hizo un llamado a la calma respecto al valor del billete norteamericano y su eventual impacto en la inflación. Puede haber algún impacto, pero si lo hay es de corto plazo. Las expectativas hoy día están en 3% y por lo tanto la incidencia en la meta de 2 años no vemos que esté cambiando respecto al escenario o no cambia materialmente respecto al escenario que teníamos. Tranquilidad para el largo plazo, pero en lo inmediato el precio del dólar y su impacto en los combustibles seguirá atormentando el bolsillo de los automovilistas. Lo decíamos en la presentación, malas cifras esta semana en cuanto a crecimiento y empleo. Ya estamos aquí en el estudio con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, bienvenido, siempre un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. Tantas veces Zoom, por fin presencial. ¿Cómo estás, David? De todas maneras, un gusto estar presencialmente. A ver, David, vamos a concentrarnos en esta conversación en el tema de empleo. Tú has instalado un concepto, claro, que no es nuevo, pero obviamente que preocupa, que estamos en una emergencia laboral no declarada. Tú has dicho muchas veces, y lo hemos conversado durante la pandemia, que aquí hay que fijarse en las cifras de, más que en la desocupación, en este 9%, que preocupa, en el nivel de ocupación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto históricamente, en todo el siglo XX y el XXI que conocíamos en las crisis, no hacía diferencia, porque cada vez que teníamos una crisis internacional, Chile un país pequeño, ¿cierto? Y caía el empleo muy fuerte, 2 millones de empleos en la pandemia,
Y en las encuestas tú le preguntabas a las personas que no tenían ahora empleo, esos 2 millones, te decían, estoy buscando trabajo, ¿cierto? Entonces, se traducían de inmediato en desocupados, Claro. y la tasa de desocupación saltaba. De inmediato, ¿cierto? Entonces, en verdad, siempre tenía un poco más de fluctuaciones en la tasa de desocupación históricamente. Pero reflejaba una buena temperatura lo que Sí, sucedía en ese no minuto. había discordancia entre los ¿Qué termómetros. sucede ahora? En cambio, hoy día, bueno, desde la pandemia, ¿Ya? que la tasa de desocupación viene siendo un indicador muy distorsionador. 2 millones de empleos menos en julio del 2020. ¿A cuánto saltó la tasa de desocupación? 13%. Nunca habíamos tenido una caída tan grande en términos porcentuales en el empleo en el país. Pero eso no se vio reflejado Claro, en la no tasa sé. de desempleo. ¿Cuánto debería haber subido la tasa de desocupación? ¿20%? No, 32, 33%. Ya. Y entonces, 13%. O sea, evidentemente, la tasa de desocupación no es un indicador confiable. O sea, recojo que este 9% que estamos viendo hoy día, David, subrepresenta lo que estamos viviendo en la realidad en nuestra economía. 13%. No es que, perdón, no es que el INE esté entregando No, cifras no. que no sean correctas, no. No, esto es porque se afectó desde la pandemia y todavía no se recupera, ¿cierto? El hecho de que las personas declaren estar buscando trabajo, tal vez la confusión quedó, lo que sea, digamos, ¿cierto? Pero objetivamente hablando, nosotros somos hoy día uno de los países de Latinoamérica que peor está, medidos por el indicador de la tasa de ocupación, que menos empleo tiene como proporción de la población en edad de trabajar, y respecto a nosotros mismos como país, un retroceso de 13 años. Esa es la foto. O sea, estamos al nivel de actual. ocupación del 2010. Junio del 2010. ¿Cuánto empleo falta por recuperar, David, desde antes de la pandemia? Esa tasa de ocupación que era 58,2 por ahí, más o menos. Exacto. Hoy día estamos en 55. Si lo hablamos en Sí. términos de empleo, ¿cuánto falta por recuperar de eso que teníamos en el 2020? El 2020 al 20. inicio, ¿cierto? 450.000 empleos. Esa es la brecha. Claro, no son los 2 millones de empleos, ¿cierto? En su momento fueron 2 millones, son 450.000. Pero es un cuarto de esos 2 millones. Pero 450.000 es equivalente a lo que teníamos en Chile en 2010, ¿cierto? Entonces, ¿eso es una crisis o no es una crisis? Claro que es una crisis. Hemos estado en crisis durante todo este periodo de la pandemia, pero como que nos olvidamos, ¿cierto?, de que estábamos en crisis, creo yo, precisamente porque yo creo que el problema, el primer problema que tenemos es que no hemos reconocido que este es un problema. Y esa es un poco la razón por la cual Porque utilicé tenemos esos muchos términos. otros problemas. No puede ser, no, te digo, veníamos saliendo y lo conversamos previo al programa. Que el tema económico estaba metido en la inflación. Ese era como el tema. Tenía una crisis de seguridad gigante. Este tema, claro, se siente, pero quizás no estaba todavía relevado con la importancia porque habían otros problemas dentro de la discusión. No sé, tratando de buscar alguna explicación. Es probable, pero yo creo que también es culpa de que las autoridades y una buena parte de los analistas, ¿cierto? Hay varias excepciones muy importantes, ¿cierto? Tú entrevistaste hace poco a Tomás Rau, por ejemplo, ¿cierto? De Semana Economía pasada. de la Católica. Aquí en este mismo programa. Exacto, y hay varios otros que han estado empujando, Joseph Ramos siempre ha empujado el usar la tasa de ocupación. En fin, hay gente pero que no ha tenido a lo mejor tanta tribuna, pero la mayor parte de los analistas, y digo acá analistas, los que típicamente van haciendo en el mes a mes, en la coyuntura económica. ¿Es muy ¿cierto? autocomplaciente ese análisis? Yo creo que es de gente que no está tan especializada en el mercado laboral. Ya. Y es mucho más macro. Es como que cuando está, bueno, ¿cuál va a ser el crecimiento, el IMASEC de 2 meses más o 3 meses más? Ya. ¿cierto? Demasiado en el foco, en la, Sí. en la fotografía, y hay que mirar la película. La película. Y la película es clara, digamos. Es clara. Está muy acostumbrado a usar un indicador, y lo mismo las autoridades, yo creo. Y también el INE, quisiera decirlo, porque el INE hace su informe, de esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, y es verdad que en su informe aparece la tasa de ocupación en un numerito escondido dentro de muchos números, pero lo que se lleva las luces siempre es la tasa de desocupación en el reporte del INE. Sí. David, ¿se puede saber quiénes son, o más o menos, en qué rango etario, sexo, son estas 450.000 personas que no han podido regresar? ¿Son más jóvenes? ¿Son de mayor edad? ¿Son más mujeres que hombres? Bueno, esa es una conversación que se suscita una vez que uno dice, si es verdad que estamos en una emergencia, veamos dónde están, ¿cierto? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? Entonces es una conversación muy interesante. Estamos hablando de más hombres que mujeres, porque efectivamente las mujeres recuperaron
mucho más rápido los empleos perdidos. Eso es algo interesante, no era así al comienzo de la pandemia. Son más hombres que mujeres. Hay un grupo importante de jóvenes menores de 24 años, pero también hay otro grupo de 55 años y más. Común denominador, educación media incompleta, o algunos con educación completa, digamos, pero en general bajo nivel educacional. Un tema interesante que no se ha relevado son personas que están, no en la metropolitana, la región metropolitana como tal, está relativamente cerca de su nivel prepandemia, las regiones de la zona norte también. Esto está concentrado en Valparaíso, Rancagua, ¿cierto? Bernardo Higgins, la región de Higgins, Maule y toda la zona sur. O sea, el mapeo está claro. Y toda la zona sur. Ya. O sea, tenemos a la zona sur y luego la zona centro, Sí. sin la metropolitana. Litoral, podríamos decir. Básicamente con los rezagos más grandes. Entonces empiezan a surgir luces, ¿cierto? Que dicen, bueno, a ver, hay algunas cosas que podríamos hacer. No tenemos que pensar en algo que sean incentivos a lo mejor en todos lados, ¿cierto? Pero si te fijas, no había un foco regional. Los datos están ahí desde hace tiempo, ¿cierto? También, otro elemento, son personas que típicamente, 450.000 estamos hablando, son personas que si estuvieran ocupadas estarían probablemente en torno al salario mínimo. Ya. Es que por la baja justamente quería tocar ese calificación. tema, porque antes de entrar a las medidas que se podrían tomar y cómo en los últimos días también terminó la vigencia del IFE laboral, que es un tema importante, tema de timing, tú has puesto también, has relevado otro tema, que es políticamente, uno podría decir, poco correcto, en el sentido que es decir, aquí hay un efecto que va a tener o está teniendo el alza en el salario mínimo. En julio del próximo año va a llegar a 500.000 pesos. ¿Cuánto puede afectar esto que estamos hablando? Lamentablemente creo que mucho. Cuando uno se enfoca y dice, es verdad que hay una emergencia, entonces, bueno, empecemos a pensar qué cosas podemos hacer. También podemos preguntarnos de las cosas que hemos hecho que a lo mejor van a tener problemas. Una de las cosas que hemos hecho fue haber subido el salario mínimo tan agresivamente. El salario mínimo, en un contexto donde hay un grupo grande de personas sin trabajo, es una política que puede ser antiempleo. O sea, nosotros lo que necesitamos es ver cómo esas 450.000 personas y a otro contingente que puede ser equivalente, que hoy día está empleado, pero en condiciones relativamente vulnerables, cómo generamos las condiciones para que esas personas se inserten adecuadamente o se mantengan, ¿no? Bueno, subir el salario mínimo es exactamente lo que no tienes que hacer con esas personas. Aparentemente una muy positiva medida, positiva cuando las personas tienen un empleo y muy mala medida porque esas personas no se logran insertar, pasa a ser una dificultad. Entonces, ¿se puede hacer algo ahí? Bueno, ya se legisló, se hicieron advertencias, eso no soy yo. Creo que lo que se puede hacer ahora es tratar de ver cómo compensar, ¿cierto? Está el tema de los subsidios para las empresas que pagan el salario mínimo. O sea, estamos pensando ya como en medidas parches. Sí, subsidios que tenían también una fecha de término. Y también coincide esta conversación, hablamos de salario mínimo, también la reducción de la jornada laboral, también estamos hablando, por ejemplo, de la discusión de pensiones, que es otro tema, pero también hay un aumento en el costo laboral de los empleadores. Claro, esto no es decir, estamos en contra de esto, pero son elementos que van poniendo, son elementos a considerar dentro de esta conversación. Son las típicas cosas que se pueden hacer cuando el mercado laboral está, por así decir, mucho más fluido, ¿cierto? Ya tenemos una tasa de desempleo que no distorsiona y que está relativamente baja. No es el caso de ahora. No, entonces el problema es que, ¿qué hacemos ahora, ¿cierto? Subiendo costos laborales. Entonces, claro, estamos diciendo para la reforma de pensiones que vamos a subir 6 puntos, 4 puntos, en fin, lo que sea, digamos, ¿cierto? Lo que sea, ya sabíamos que había que hacerlo gradualmente. Ahora, en este contexto, medio punto que subamos por año, ¿cierto? Es un punto que va a doler mucho, ¿cierto? Especialmente en las posibilidades de ocupación de las personas. Entonces, el no tener el foco claro en cuál es la emergencia, creo que nos ha llevado a estar teniendo conversaciones paralelas, ¿cierto? Pero ahora cuando hay que poner los pies en la tierra,
a lo mejor esa gradualidad va a tener que ser mucho más larga. O sea, eso quiere decir que cuando la gente dice, mira, es que vamos a poner recursos, las pensiones futuras, pero bueno, todavía no empezamos a ahorrar adicionalmente y tal vez vamos a empezar muy lentamente. David, antes de ir a la pausa, te lo planteaba recién. Hace pocos días terminó el IFE laboral, que favoreció a cerca de 1 millón de trabajadores. ¿Mal timing, un mal momento para que termine un beneficio que ayudó harto a la recuperación del empleo? Mal momento sin que haya un anuncio, ¿cierto?, de cómo se va, por ejemplo, a reevaluar ese incentivo u otros incentivos para encontrar empleo. Uno podría decir, estamos evaluando el IFE laboral, lo vamos a transformar en algo distinto, lo vamos a enfocar a lo mejor en la zona sur, en la zona centro, lo vamos a focalizar, estaba muy focalizado en mujeres, ahora necesitamos subir el monto tal vez para los hombres, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con menor educación, pero hay que hacer algo, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, no importa si esto lo llaman emergencia o no lo llaman, pero lo único relevante sería que las medidas se tomen, pero al final creo que es importante el rótulo. El rótulo de que estamos en una emergencia laboral es efectivamente lo que nos llevaría a decir cuáles son aquellas políticas que hemos tomado, que tenemos que revisar o contrapesar, y cuáles son aquellas medidas que deberíamos estar tomando. La Comisión para la Recuperación de los Empleos a mediados de 2021 hizo un listado de medidas. No creo que haya que hacer ninguna comisión de recuperación de empleo. Las medidas están. Lo que hay que hacer en el fondo es que el gobierno empiece a tomarlas. ¿Tú no ves, última pregunta anterior a la pausa, ¿tú no ves un sentido de emergencia o de urgencia en el gobierno? No. En materia de empleo no, ¿cierto? Porque no... Si fruto de esta discusión, de esta conversación que se está teniendo en estos días, y también incluso la discusión en el presupuesto, se genera ese sentido de urgencia, creo que es importante. Claro. Y en definitiva, tenemos que dirigir nuestra mirada a ese grupo de personas. Hoy día son 450.000 que están fuera, ¿cierto?, del mercado laboral, digamos, ¿cierto?, no tienen empleo, pero hay un grupo grande que también está mirando el futuro con algún temor, ¿cierto? Porque este grupo de 450.000 o equivalentes son exactamente aquellos que también podrían ser desplazables, ¿cierto?, en el mercado laboral en los próximos años. David, vamos a ir a la pausa, que es Mirada Económica, y al regreso quiero conversar contigo de reforma de pensiones. Vamos a la pausa. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica, David Bravo. David, lo decíamos antes de ir a la pausa, hablemos de pensiones. Claro, en nuestro país ya el diagnóstico está hace rato respecto a lo que está pasando en pensiones. Hubo 2 comisiones, una que lleva tu nombre, la Comisión Bravo. ¿Cómo estás viendo actualmente la discusión de reforma de pensiones? Y te recuerdo que yo creo la última vez que estuviste acá, habrá sido unos 3-4 meses, tú dijiste, si esto no lo cerramos este año, el segundo año de gobierno, esto no lo vamos a cerrar. Ya estamos en octubre. ¿Cómo lo ves? Bueno, bastante mal, digamos. Creo que la experiencia enseña que en el último año de gobierno eso no va a ser factible, porque estamos encima de una... Bachelet 2 y Piñera 2 lo aprendimos. Porque estamos encima de una elección presidencial. Pero el tercer año de gobierno tampoco, porque tenemos... Elecciones. Para todos los gustos. Entonces, idealmente estas son el tipo de cosas que se zanjan en el primer año de gobierno, ¿cierto? Bachelet, la presidenta Bachelet en su primer gobierno mandó la reforma en diciembre del primer año, ¿cierto? La Solidaria y Comisión Marcel. Exacto, y aún así se demoró, habiendo mucho consenso, se demoró 1 año y unos meses en aprobarse en el Congreso, porque estas cosas toman tiempo, pero ya había una buena base de consenso. Nunca más hemos vuelto a tomar ese mismo timing, ¿cierto? Entonces, para efectos prácticos, la pregunta es, y además tenemos hoy día el tema de la elección de los convencionales, del referéndum, el Consejo, ¿cierto? El 17 de diciembre. Entonces, eso también, evidentemente, cómo lleguemos a eso nos va a determinar si hay o no hay
ambiente para acuerdos. El tema de pensiones es uno de los temas también principales dentro del Claro. Consejo, el tema de qué hacer con mi plata, es parte de esa conversación. Entonces creo que el tiempo se le acaba, ¿cierto?, al gobierno, pero también se le acaba al Congreso, porque este es un tema, este no es solamente un tema del gobierno, ¿cierto? Es un tema de todos los sectores políticos. Pudiera ser que en un par de años más tengamos a otra coalición en el gobierno y va a enfrentar el mismo problema, ¿cierto? Entonces, hay un interés común, yo creo, por tratar de no chutear esto para el próximo gobierno. Pero también una incapacidad en este y otros temas de llegar a acuerdo que Gran incapacidad. es asombrosa. Gran incapacidad y el tiempo es muy corto. Es muy difícil pensar que en junio del año próximo, teniendo encima las elecciones municipales, ¿cierto?, las elecciones que vienen a fin de año, vamos a tener algún tipo de discusión razonable, ¿cierto? El espacio es muy pequeño. Entonces, mi expectativa, por lo menos, era que hubiéramos podido tener éxito en la discusión y que hubiera un ambiente de consenso en la discusión, ¿cierto?, de la convención y del proyecto constitucional, ¿cierto?, de manera tal de que nos aproximáramos a algo que no fuera tan confrontacional en diciembre, para efectos con una amplia mayoría, y eso le otorgaba un cierto espacio para a lo mejor acercarnos a algunos de los temas que el gobierno está empujando, que es el pacto fiscal, ¿cierto?, como lo llaman ahora, o la reforma de pensiones. Y en el término de pensiones, solamente un punto. Tú ves, resumiendo un poco tu análisis, de que va a haber reforma de pensiones en el gobierno del presidente Boric, ¿tú crees? Pienso que está difícil, está muy difícil, por la cuenta que está hoy haciendo, ¿cierto? Que es algo relativamente simple, pero siempre uno se puede aferrar a la mirada de más largo aliento que puedan tener las personas, digamos, los que hoy día están en la oposición, los que hoy día están en el gobierno, mirando hacia adelante. Lo que le falta a la política es la mirada de largo plazo, a cualquier color. Definitivamente, sí. Entonces, sí, está difícil. Yo sí he dicho, bueno, he escuchado la ministra del Trabajo, que ha tratado como de no apurar las indicaciones, porque creo que hay un hecho evidente, y es que no se saca nada con apurar algo, ¿cierto?, si es que en verdad no hay un espacio de acuerdo. Sí. Y entonces eso está bien. Claro, porque en un principio hubo demasiada quizás voluntad del gobierno de querer sentarse a la mesa a negociar cuando todavía, o a votar en el Congreso, cuando todavía no había un acuerdo. Y eso se vio claramente que no iba a llegar lejos, porque no tiene tampoco la fuerza el gobierno, no tiene las mayorías, y tiene que generar el acuerdo. Yo he dicho dos cosas en el camino, ¿cierto?, que creo que son importantes, además de... entonces, creo que la ministra lo ha estado haciendo bien desde el punto de vista de tomar cierta distancia, prudencia, dejar el espacio. La pregunta que hay más bien es si se ha estado trabajando en eso o no, ¿cierto? Puede ser que no nos hayamos enterado y se esté trabajando. Ojalá eso haya ocurrido. Pero hay una cosa que sí se puede hacer, y tú lo decías, es verdad que los diagnósticos están como hechos, pero la verdad las cosas que no es tan cierto en el caso de pensiones. En el caso de pensiones, lo que ocurrió fue que se movió el escenario base muy fuertemente. ¿Con los retiros? ¿Con la PGU? Con los retiros, con la PGU. Y yo creo que también lo otro que ocurrió fue que los datos no están. ¿En qué sentido no están? En teoría, vamos a mejorar las pensiones. Estamos todos de acuerdo. Tú has sido muy crítico que los datos, que hay una falta de datos para entender bien el porque problema. Mira, vamos a mejorar las pensiones. ¿Estamos todos de acuerdo? Obvio que estamos todos de acuerdo. Bueno, pero mejorar significa decir exactamente dónde estamos y a dónde vamos, ¿cierto? Y resulta que los datos que el gobierno ha usado en sus presentaciones al Congreso, por ejemplo, de tasas de reemplazo, son datos que están basados en la última remuneración de las personas. Y lo que hay que mirar son las historias completas, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que tuve mi tasa de reemplazo a ser 20% si es que yo tuve 5 cotizaciones en mi vida, ¿cierto? Y resulta que la última a lo mejor fue muy alta, ¿cierto? Entonces mi tasa de reemplazo es muy baja. Pero veamos la historia completa. Esos datos no han estado disponibles. No estuvieron disponibles cuando nosotros trabajamos en la Comisión de Pensiones. Creo que ahí había máximo, se podía mirar hasta 10 años atrás. Y en los datos que el gobierno mostró en el Congreso, haciendo las preguntas a la Superintendencia de Pensiones,
encontramos que en realidad se estaba usando el dato del último mes disponible, el salario. Entonces, la verdad las cosas, para ser bien franco, los datos base tampoco están. Ahora, la ministra hizo un anuncio importante, entiendo, que iba a juntar a el expresidente del Banco Central... ¿A Rodrigo Vergara? A Rodrigo Vergara, Paula Benavides, y ¿cierto? se me va otra persona más. Sí. Y Cristóbal Uneos, Sí, que está sí. como asesor del gobierno, para poder poner, digamos, la misma información que permita evaluar distintas propuestas. Yo creo que lo importante es que ojalá pongan los datos a disposición. Si podemos avanzar en eso, ayudaría. O sea, por último, que estemos invirtiendo tiempo en hacer mejor la discusión. Yo creo que con los datos encima sobre la mesa podría darse el espacio para que haya un mayor consenso técnico. ¿Hacia dónde vamos? Y sobre el concepto, por lo menos de dónde estamos. Ya. Y se nos debería disminuir, yo creo que el rango de opciones. Y lo segundo es que la reforma del gobierno definitivamente es una mega reforma que tiene que simplificarse sustantivamente. Pero hoy día, aún así, no pareciera ser difícil de llegar a algún tipo de consenso. Acotar la reforma, tú también lo mencionabas hace algunos meses. David Bravo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica a través de la pantalla de su canal de noticias 24 Horas. Mirada Económica.